Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Bien, jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente nos volvemos a encontrar, ya en esta ocasión para trabajar la semana número 11 del curso de Geografía. La semana pasada, recordando, hemos trabajado la Amazonía, la Antártida y los desastres naturales, ¿no? En este caso, vamos a darle importancia a este tema de las actividades económicas, puesto que en los diferentes exámenes han generado ciertas preguntas. Entonces, exactamente el día de hoy vamos a aprender acerca de todas las actividades económicas que el hombre realiza. Entonces, preguntar qué son las actividades económicas resulta necesario. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Con qué intención se hacen? Entonces, como su mismo nombre dice, actividades, ¿no? Son acciones generadas o realizadas por el hombre con la finalidad, miren, ¿de qué? De obtener esto que es sumamente importante. ¿Ya? A ver, voy a traer los pulmones. Me había olvidado. Ya. A ver, entonces les decía que la finalidad de estas actividades económicas es principalmente la obtención de los recursos naturales. Y en una clase anterior nosotros habíamos hablado de los recursos naturales. Eran todos aquellos elementos y materiales que encontrábamos en la naturaleza. Ojo, y que la naturaleza se encargaba de brindarnos a nosotros. Entonces, el hombre obviamente tiene que emplear estos recursos naturales. ¿Ya? Tiene que emplear, tiene que aprovechar para satisfacer sus múltiples necesidades que tiene. Entonces dice, las actividades económicas son las acciones que realiza el hombre para aprovechar estos recursos naturales. ¿Ya? Y alguien se preguntará, profe, ¿y para qué el hombre quiere aprovechar esos recursos naturales? La respuesta es fácil. ¿Con qué intención utilizamos el agua? ¿Con qué intención utilizamos las plantas, los animales? Utilizamos con la intención de satisfacer esas necesidades que tenemos, ¿ya? Muy bien, entonces, estas actividades económicas es prácticamente la responsabilidad de una disciplina geográfica denominada la geografía económica. Así lo voy a poner, la geografía económica. Profe, pero eso no debería estudiarlo la economía. Miren, ahí está la diferencia. La geografía económica y la economía en sí como ciencia son totalmente distintas, son diferentes. Ambos están ligados obviamente a la satisfacción de ¿qué? De las necesidades. Sin embargo, miren, la geografía económica, ¿qué cosa estudia? Estudia la influencia que tiene en el hombre el medio geográfico donde habita, ¿no? Estudia prácticamente cómo el hombre utiliza los diferentes recursos naturales que encuentra en su medio geográfico. Entonces, eso es lo que la geografía económica se va a encargar. Entonces, ¿qué son las actividades económicas? Vuelvo a reiterar, son las múltiples acciones que el hombre va a realizar con la finalidad de obtener los recursos naturales para satisfacer sus necesidades. ¿Y cómo están clasificadas estas actividades económicas? De tres maneras. Las actividades del sector, o voy a ponerlo aunque sea acá, están clasificadas en tres sectores económicos. ¿Cuáles son esos tres sectores económicos? El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. ¿Ya? Los tres sectores económicos. Entonces, muy simple, ¿no? Primario, secundario, terciario, fácil. Pero las actividades primarias a la vez se subdividen, miren, en dos actividades distintas. La primera serían las actividades productivas y las otras las extractivas. Los términos nos ayudan, ¿no? ¿Por qué es productiva? Porque se encarga de ¿qué? ¿Ya? De producir. Y extractiva, de extraer. Algo muy simple. Pero muchos fallan cuando yo digo lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si menciono un muchachito viene, se va al campo y empieza a sacar la papa que está en su terreno? ¿Qué actividad sería? Productiva, extractiva. ¿No? Empieza a sacar o a extraer, por último les digo. Entonces, esa palabra les puede inducir inclusive a este término, actividad extractiva, pero no. Las actividades productivas y extractivas se diferencian en lo siguiente. Las productivas son aquellas actividades donde el hombre interviene
en todo el proceso para obtener un determinado producto. Miren, para obtener un producto. Un ejemplo, si yo quiero obtener maíz, ya, obvio el maíz puede crecer por sí mismo, por sí solo, pero si yo quiero obtener maíz para satisfacer grandes demandas, obviamente voy a tener que encargarme de ¿qué? De sembrar, de cuidar, de regar, hasta obtener todo el resultado, en este caso el producto. ¿Qué está haciendo el hombre? Está interviniendo en su totalidad en esta actividad denominada agricultura. Entonces, en las productivas el hombre interviene para obtener el producto. En cambio, en las actividades extractivas, el producto ya se formó por sí solo. ¿Quién lo realizó? La naturaleza. La naturaleza originó los diferentes productos, sean minerales como el cobre, el hierro, el zinc, el petróleo, etc. Entonces, el hombre lo único que hace es encontrar ese producto, ese recurso y extraerlo para satisfacer sus necesidades. Entonces la diferencia está ahí. En la productiva el hombre participa en la generación de ese producto o de ese bien. En las extractivas el hombre no participa en la generación de ese bien porque solo lo hizo la naturaleza. Entonces el hombre solo lo identifica y luego lo extrae, lo aprovecha. Ya, ahora miren, en las actividades productivas está la agricultura y está la ganadería, ¿ya? Ambas actividades. En las extractivas, en cambio, está la pesca, la minería, la caza, la tala, o muchos lo conocen como silvicultura, o sea, la actividad forestal también es denominado. Sea, miren, actividad productiva o extractiva, sea cual sea, atentos, en ambas actividades el hombre lo que hace es obtener, en ambos, obtiene, ¿qué cosa, profesor? Obtiene prácticamente la materia prima. Ahí está, obtiene la materia prima. Miren, el hombre obtiene la materia prima tanto en las productivas y en las extractivas. Muchas de estas materias primas el hombre lo puede consumir de manera directa, pero la mayoría necesitan darle un valor agregado, necesitan transformarlo. Es así que esta materia prima que se ha obtenido se lo lleva al sector secundario, donde está netamente la actividad transformadora, la transformación. ¿Y cómo se transforma esa materia prima? A través de la industria, ¿no? Y la industria puede ser de dos tipos: industria ligera, industria pesada. Es la forma más clásica, ¿no?, de clasificar a los tipos de industria. ¿Cuándo sería industria ligera? Cuando está o cuando prácticamente transforma productos en aspectos muy básicos. Por ejemplo, la textilería, la industria alimentaria, bebidas, entre otras cosas. Eso sería la industria ligera. En cambio, la industria pesada ya requiere de mayor uso de tecnología. Inclusive la industria pesada se encarga de elaborar, por ejemplo, las maquinarias, las computadoras, entre otras cosas, ¿no? Está prácticamente la metalúrgica, estaría dentro de la industria pesada. Ahora, pero otra forma de transformar la materia prima también viene a ser la artesanía. Entonces la artesanía, sea cual sea cerámica, sea por ejemplo el tallado de piedra de Huamanga, ¿no?, en el caso de Ayacucho, sea por ejemplo, y hablando de Ayacucho, en la artesanía Ayacucho tiene grandes manifestaciones, pues. Uno de ellos, lo más representativo, es la elaboración de los famosos retablos, ¿no?, retablos ayacuchanos. Entonces, también que, aparte del retablo, el tallado de la piedra de Huamanga, está la cerámica en base a que a la arcilla, por ejemplo, y también podemos mencionar ahora último estas famosas tablas de Sarwa, ¿no?, que han sido reconocidas como patrimonio de la nación. Entonces, imagínense, en la actividad secundaria está la industria y también la artesanía, porque se encarga de transformar, modificar, ¿qué cosa? La materia prima. Ya. Una vez transformada esta materia prima, tiene que dirigirse al sector terciario. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la distribución de esos productos elaborados. ¿A través de qué? A través del comercio.
Ajá. En el turismo, ¿no? También. ¿El turismo qué cosa es? Un servicio, la salud, la educación, la banca, las finanzas, la comunicación, el transporte, todos esos vendrían a ser parte del sector netamente terciario. A ver, entonces muchachos, que quede claro algo fundamental. Las actividades económicas están divididas en 3 grandes sectores: primarios, secundarios y terciarios, ¿ya? 3. Las preguntas en examen de admisión han nacido generalmente de este cuadrito. ¿Qué pasaría si en el examen nos dice lo siguiente? ¿Cuál es la actividad que practicó por primera vez el hombre? Entonces, si me dice, actividad o sector, primaria, secundaria, terciaria, ¿cuál habrá sido lo que el hombre practicó por primera vez? Muchos estarán pensando primaria, secundaria, terciaria. Entonces, muchos, primaria, ya, sin duda primaria. Ahora viene la siguiente pregunta. De esta primaria, ¿cuál practicó por primera vez el hombre? ¿Las productivas o las extractivas? Ajá. Miren, productivas o extractivas. Entonces, muchos dirán, claro, la agricultura, pues profe. No, falso. Recuerden, el hombre durante el Paleolítico se caracterizaba por ser un nómade, se caracterizaba por ser un recolector, un cazador, un pescador. Entonces, miren, pesca, caza. Quiere decir que el hombre por primera vez practicó la actividad extractiva, esta de acá, ¿ya? Luego recién, ¿no?, para entrar al famoso Neolítico, el hombre descubre, ¿qué cosa? La agricultura, la ganadería. Estos serían ya actividades del sector productivo. Ya. A ver, la siguiente pregunta también va más o menos orientada así. ¿Cuál de estos 3 sectores es el que genera más divisas para el Estado peruano? ¿No? El que genera más dinero. Actividades del sector primaria, secundaria o terciaria. ¿Cuál será? Entonces, a ver, pensemos rapidísimo. Entonces, seguimos con el sector primario. ¿Cuál? ¿Productivos o extractivos? Definitivamente extractivos. ¿Cuál de ellos, profesor? Obvio, la minería. Es la principal actividad que genera más divisas, ¿no?, para el Estado peruano, ¿ya? Entonces, que quede claro, Profesor, después de la minería, ¿cuál es la actividad que genera también grandes proporciones de divisas? Después de la minería viene la pesca, o sea, seguimos dentro del sector extractivo, del sector primario. Ya. Ahora, viene la siguiente pregunta más contextualizada. Dice, ¿qué sector económico predomina en las ciudades? En las ciudades, eso ha sido la pregunta de admisión. ¿Qué sector económico, qué actividades económicas predominan en las ciudades? Entonces, si yo digo ciudades, ¿no? Obviamente, ¿puedo decir primarias? No, lo descarto de frente. En las ciudades, agricultura, ganadería, descartado. Extractiva, pesca, minería, caza, tal, las ciudades, descartado. Ajá, puede ser el sector secundario a través de la industria, ya puede ser. Pero también el sector terciario, porque están los servicios y la distribución. En toda ciudad existe esto. Entonces, la respuesta generalmente es la industria y los servicios, o el sector secundario y terciario. Pero si te dice qué actividad económica predomina en la ciudad de Ayacucho, de frente te está pidiendo en este sector, vas a decir, pues predomina el sector terciario, servicios y la distribución. Pero ¿qué pasaría si en la pregunta te dice qué actividad económica predomina en la región Ayacucho? Ya no ciudad de Ayacucho, sino región Ayacucho. Ya no vas a decir servicios, distribución, ya no. Ahora tienes que decir sector primario. Ojo, como región Ayacucho principalmente productivo. ¿Cuál? Agricultura y ganadería, ¿no? Principalmente agricultura. Ya, listo. Entonces, esas serían las características fundamentales, muchachos, para nosotros determinar este tipo de preguntitas. Me olvidaba. En un examen decía, ¿cuál es la actividad económica que genera más empleo en el Perú? Ojo, no fallen. La lógica me indicaría a mí más empleo, actividades terciarias, servicios. Porque hay mucha gente que se dedica al turismo, comercio, salud, educación, banca, finanzas. No, según los reportes del INEI, ¿no?, del censo,
la actividad que genera más empleo, ¿no?, para la población económicamente activa es la agricultura. Según este censo, el 32% de la PEA está empleada, jóvenes, en la agricultura, ¿ya? En la agricultura. Entonces hay que tener bastante cuidado. Muy bien, entonces vamos a desarrollar cada uno, ¿no?, de las actividades económicas. Bien, a ver, por este ladito. Empezamos con el sector netamente primario, ¿ya? Primario. En el sector primario tenemos actividades productivas y extractivas, entonces empezamos con las productivas. Profesor, ¿qué actividad? La agricultura. Esto es muy fácil, muchachos. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es, profesor? Miren, muy simple. La agricultura es una actividad milenaria, ¿no? Obviamente que se practica desde hace miles de años, desde la famosa revolución neolítica. Y ahora, la agricultura consiste en cultivar, dice, el suelo. Profesor, ¿para qué vamos a cultivar el suelo? Obviamente, para obtener productos alimenticios y también productos industriales. Productos industriales, eso es. Ajá. Entonces, pero la agricultura es una actividad importantísima, es el sustento prácticamente de toda la población. ¿Se dan cuenta ustedes que durante esta pandemia, durante esta cuarentena, ¿no?, prácticamente hemos dependido única y exclusivamente de la agricultura? Todos recién a estas alturas le han dado esa importancia a los agricultores, a los campesinos, que día a día trabajan para abastecer a las grandes ciudades. Ahora, pero la agricultura no sería posible, muchachos, sin el uso de dos recursos indispensables importantes. Dos recursos. Y, curiosamente, estos dos recursos que emplea la agricultura son sumamente escasos. ¿Así? ¿Cuáles son esos recursos, profesor? El primer recurso viene a ser el agua. ¿Qué, profe, está loco? Sí hay cantidad de agua en el Perú. Piensen bien. El otro recurso, ojo, sería el suelo. Ahí está. Que ya, profe, ya deja de tonterías. ¿Cómo que el suelo es escaso? Sí, muchachos. Imagínense. En el Perú, del 100%, ojo, del 100% de territorio, solo el 6% posee suelos apropiados para esta actividad. Solo el 6%. Y de ese 6%, imagínense ustedes, ¿no?, el 6% ya comprende tanto cultivos permanentes y cultivos renovables. A ver, ¿cómo es eso? Cultivos permanentes son aquellos que se siembran y se obtienen varias cosechas, como por ejemplo, podemos hablar de las frutas. En cambio, los cultivos, ¿no?, renovables son que siembras una vez y tienes que botar toda la planta cuando lo cosechas. En el caso de la papa, en el caso de las hortalizas y todo lo demás, ¿ya? Entonces, miren, el principal problema para la agricultura peruana, que quede claro, la agricultura peruana no se logra desarrollar justamente porque enfrenta la escasez tanto del agua y del suelo. Entonces, estos serían los principales problemas en que se enfrenta la agricultura peruana, que frenan el desarrollo de la agricultura peruana. Ojo, hay más suelos que están destinados para la ganadería y no para la agricultura. Miren, 6% para la agricultura, suelos fértiles. Y el 14% de suelos están destinados para pastos, o sea, para la ganadería. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros en el Perú ni siquiera empleamos ese 6% de suelos que tenemos, porque muchos de ellos pueden ser suelos fértiles, pero no tienen agua. Y si se dan cuenta ustedes, la mayor agricultura, la más desarrollada, se practica en la costa. Y justamente la costa son áreas desérticas donde hay poco recurso hídrico, muchachos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a conocer entonces los tipos de agricultura.
La agricultura se clasifica de dos maneras: agricultura intensiva y agricultura extensiva. Profesor, ¿pero por qué de dos? ¿Por qué no en tres, cuatro? Esta clasificación en intensiva y extensiva obedece al uso de tecnología. Entonces, por el uso de tecnología, la agricultura se divide en intensiva y extensiva. ¿Qué características tiene la agricultura intensiva? Obvio, miren, intensiva quiere decir intenso. Su producción es intenso, ¿no? A gran escala. Por eso dice, tiene altos niveles de producción, por supuesto. Estos no desaprovechan ningún espacio de suelo. Por eso acá claramente dice, ¿no? Aprovechamiento al máximo de recursos. ¿Qué recursos? Agua y suelo. En este tipo de agricultura se emplean técnicas para utilizar adecuadamente el agua, técnicas como el goteo, el riego por aspersión, por ejemplo, y el uso adecuado del suelo. Como les decía hace un instante, no van a desperdiciar ningún espacio de territorio, ya nada. Ya perfecto, profe, bacán. Ya, ¿qué más? La agricultura intensiva también se va a caracterizar porque cuenta con capitales fuerte, capitales de inversión, y si no cuentan con capitales, poseen apoyo financiero, y este apoyo financiero puede ser por entidades privadas y también por entidades públicas. ¿Cómo el Estado invierte? Por supuesto, el Estado invierte construyendo grandes canales de irrigación, generando sistemas de irrigación para que los agricultores puedan aprovechar al máximo y tengan mejores rendimientos. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Como tienen apoyo financiero, cuentan con capitales, este tipo de agricultura generalmente cuenta con la asesoría técnica, o sea, profesionales encargados de la producción, del seguimiento, de la planificación de la producción. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué hacen todo eso, profesor? Porque este tipo de agricultura está orientado, muchachos, a la exportación. ¿Ya? Productos de alta demanda en mercados internacionales o en mercados extranjeros. ¿Qué más? Emplea suelos de regadío. Aquí hay que hacer una aclaración. La agricultura intensiva dice emplea suelos de regadío, o sea, quiere decir que emplea suelos que tienen agua permanentemente, ya sea porque están al lado de ríos o ya sea porque cuentan con grandes reservorios o sistemas de irrigación. Esos son suelos de regadío. En cambio, aquí ya lo puedo escribir, la agricultura extensiva no emplea suelos de regadío, sino emplea suelos, miren la palabra, suelos de secano. ¿Por qué secano? Porque estos suelos principalmente se caracterizan porque tienen agua solo en épocas de ¿qué? De lluvias. El resto del tiempo carecen de agua. Riego por lluvia. Entonces, la agricultura intensiva es mecanizada, ya emplean grandes sistemas, ¿no? Maquinarias, tractores, trilladoras, entre otras cosas. Es monocultivo. ¿Qué quiere decir eso? En la agricultura intensiva solo se planta un determinado producto. Digamos, yo tengo 10 hectáreas, en las 10 hectáreas voy a sembrar única y exclusivamente, por ejemplo, papa. O puedo sembrar solo algodón, o puedo sembrar solo caña de azúcar, o solo palto. Esa es la agricultura intensiva monocultivo. En cambio, la extensiva será pues todo lo contrario. Bajo niveles de producción, tendrán un mínimo aprovechamiento del agua y del suelo, por eso es que cuando riegan el agua está corriendo, se desperdicia gran cantidad de agua, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, vamos a decir, no cuentan con capitales, no tienen apoyo financiero, ¿ya? Tampoco van a tener asesoría técnica y generalmente, como dijimos, emplean suelos de secano. ¿Es mecanizada? No, porque utiliza o emplea herramientas tradicionales y se caracteriza por ser policultivo. ¿Cómo es eso, profesor? En una pequeña parcela, los agricultores siembran muchos productos. Maíz, entre el maíz siembran frijol, siembran, digamos, arveja. ¿Qué más? Pueden sembrar, por ejemplo, calabazas, entre otras cosas. Y profe, ¿por qué siembran de todo? Es que esta agricultura extensiva es de autoconsumo.
¿no? Entonces los campesinos tienen que tener mucha variedad para poder abastecerse a ellos mismos, ¿ya? Muy bien, entonces conocimos los tipos de agricultura, ¿ya? Y ahora vamos a hablar acerca de la agricultura por cada una de las regiones. Ah, ya, perfecto. Entonces, agricultura en la costa, en la sierra y en la selva. Profesor, ¿son diferentes? Por supuesto. La agricultura en la costa se caracteriza por ser una agricultura intensiva, ¿no? Muy intenso en su producción a gran escala, suelos de regadío, cuentan con capitales, están destinados para la exportación, entre otras cosas. ¿Qué cultivo se practica acá? Muchachos, en los cultivos tenemos que saber diferenciar. Puede haber cultivos netamente tradicionales y cultivos netamente no tradicionales. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Se dice cultivos tradicionales, aquellos que se siembran desde siempre. Por ejemplo, podríamos hablar de la famosa caña de azúcar, desde siempre. ¿Ya? ¿Qué más? Podemos hablar nosotros del arroz. ¿Ya? ¿Qué más, profe? Del algodón, de los diferentes frutales, ¿ya? De la uva o de la vid, etcétera, etcétera. Esos serían los cultivos tradicionales, los que siempre se hacen y hasta ahora se siguen practicando. En cambio, los cultivos no tradicionales son aquellos que los agricultores están a la expectativa de lo que quiere la gente en otros países. ¿Qué producto está de moda? Y ¡zas! Empiezan a sembrar. Por ejemplo, podríamos mencionar acá por ejemplo, espárragos. Podemos mencionar aquí, por ejemplo, el famosísimo ají páprica. Podemos mencionar los mangos, que están totalmente de moda en Europa principalmente. Ahora el Perú está exportando gran cantidad de arándanos, mangos, la uva misma, ¿no? Ya, pero vamos a dejar esto en tradicionales: mangos, arándanos. ¿Qué más, profesor? El brócoli, etcétera, etcétera. Entonces, el agricultor, ¿no?, prácticamente está analizando el comportamiento de la demanda de los productos y en función a eso empieza a sembrar y a exportar. Entonces, en el Perú, ¿no?, el Perú en estos últimos años ha estado en los primeros puestos, ¿no?, en la exportación, sobre todo de frutas: mango, uva, arándanos, palta, ¿no? Ya nos hemos convertido en el segundo a nivel mundial después de México en la exportación de palta, por ejemplo. Entonces, esos serían los cultivos que se extraen en la región costa o que se producen en la región costa. Profesor, entonces la agricultura de la costa es una maravilla, pues, porque está destinada a la exportación. No necesariamente. La agricultura de la costa está enfrentada a ciertos problemas que le van a limitar. ¿Qué problemas? Principalmente problemas como la escasez, ¿ya de qué? De agua y obviamente suelos. Eso es el principal problema que le aqueja a la agricultura de la costa: escasez de agua y suelos. Pero también le puede ocasionar problemas el crecimiento acelerado, jóvenes, crecimiento de ¿qué? De las ciudades. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Es que mientras las ciudades crecen en forma horizontal, le van restando áreas prácticamente de cultivo, ¿ya? También otro problema podríamos mencionar: la desertificación, la pérdida de ¿qué? De fertilidad de los suelos, desertificación y salinización de los suelos. Ya está. Ahí está, ya tuvimos entonces nosotros los problemas que aquejan a la costa, pero principalmente esos dos que están con rojo: escasez de agua y suelos. Profe, ¿y en la sierra qué tipo de agricultura es? Aquí, bebito, bebita, ten cuidado. Aquí necesitas tú reconocer que en la sierra existen los dos tipos de agricultura. Así, los dos, agricultura intensiva y la agricultura extensiva.
Profe, un momentito, una pregunta. ¿En la sierra también hay agricultura intensiva? Por supuesto. Y si en el examen me pregunta, profe, ¿cuál marco? ¿Los dos? No. Si te preguntan, obviamente la extensiva es la que predomina 80% y la intensiva tan solamente 20%. La agricultura intensiva en la sierra se desarrolla netamente en los valles interandinos, como el Valle del Mantaro, el Valle del Huarpa y entre otros lugares. En cambio, la agricultura extensiva generalmente se realiza en la falda de los cerros, en la ladera de los cerros, ¿no? Ahí, ¿no? Dependen netamente de las lluvias. Ya, perfecto. Profesor, yo lo que he estado viendo, por ejemplo, cuando traen de Chajo, de Muyurina, ¿no? Todas las hortalizas, ¿qué tipo de agricultura sería eso? La agricultura que se realiza en estos lugares, como es un valle, netamente es agricultura intensiva. Muy bien, ¿qué cultivos? Obvio, en la sierra los cultivos más representativos, tradicionales, viene a ser la papa. Aunque lamentablemente, ¿no?, el peruano consume más papa que venga del extranjero que producida en su territorio. ¿Ya? Cultivo de papa, ¿qué más? Maíz amiláceo o maíz blanco. Porque el maíz amarillo se cultiva principalmente en la costa. Papa, maíz amiláceo, ¿qué más? Oyuco, ¿ya? La oca, la masua. ¿Qué más, profesor? La quinoa, la kiwicha. Ahí está, kiwicha. Está también lo que nosotros denominamos el famoso aguaymanto. Está, por ejemplo, la tuna. Está el cultivo de la tara, ¿ya? Entre otras cosas. Listo. Entonces, ¿cuál es el principal cultivo de exportación de la sierra, profesor? Obviamente la quinoa. Es el principal cultivo, ¿no?, que exportamos a diferentes países. Igual que en la costa, en la sierra también hay problemas que van a limitar aún más todavía. Ojo, si la geografía ya es de por sí un límite para el desarrollo de la agricultura, ¿no?, se suman a estos más problemas que van a limitar su desarrollo. ¿Cuál es el problema principal de la agricultura en la sierra? Generalmente asociados a problemas meteorológicos, heladas y las famosas sequías. Ya, esos son los problemas que aquejan. Profe, ¿los únicos? No, también podemos decir acá, vamos a poner la erosión de suelos, erosión. También vamos a mencionar la escasez. ¿Escasez de qué? De agua y suelos. Sin embargo, jóvenes, la principal limitación para la agricultura de la sierra vienen a ser las heladas y las sequías. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿y en la selva qué tipo de agricultura? Muchachos, miren, en la selva, igual que en la sierra, la agricultura va a ser de dos tipos. Va a ser intensiva y también extensiva. ¿Pero por qué, profesor? No entiendo. Miren, la agricultura en la selva va a ser intensiva necesariamente en la selva alta, en los valles longitudinales. Mientras que la agricultura extensiva va a desarrollarse netamente en la selva baja. ¿Dónde? En los lugares denominados prácticamente altos, así se llaman, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué cultivos tiene la selva? Facilito, cultivos como el café, ahí está, o como charapa, ¿no? El café, dice, ahí está, café. ¿Qué más? Tenemos el tabaco, tabaco. ¿Qué más, profesor? Café, té, tabaco, el maní, ¿ya? La soya. ¿Qué más, profesor? El cacao, ¿ya? La hoja de coca, entre otras cosas. Los cítricos, pues, naranjas, mandarinas, piñas, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, muchachos, ¿cuál es el cultivo más importante de la selva en estos momentos por la exportación? No me vaya a decir la hoja de coca es el más importante, profe, ¿ya? Estamos hablando en el aspecto de la exportación. El cultivo importantísimo viene a ser el café y el
cacao, ahí está, son los productos bandera. El café peruano está reconocido entre los mejores productos del mundo. El cacao ni qué hablar, muchachos, ¿ya? Entonces, esos serían los cultivos de la selva. Profe, ¿ya? ¿Tiene problemas la agricultura? Miren por este sector ahora, ¿ya? Acá está, los problemas de la agricultura amazónica. ¿Tiene problemas? Por supuesto, igual que en la costa, en la sierra. Su principal problema de la agricultura en la selva viene a ser, jóvenes, las inundaciones. Inundaciones, la erosión, ¿ya? La erosión y obviamente las plagas. Ya vamos a poner acá las plagas, o sea, las enfermedades. Esos serían los problemas que enfrenta la agricultura netamente amazónica, ¿ya? O selvática. Perfecto, ya conocimos la agricultura. Rápidamente pasamos a hablar de la segunda actividad productiva llamada la ganadería. ¿Qué cosa es la ganadería? Claro, es fácil, pues la ganadería es la crianza ¿de qué? De animales. ¡Ojo! Aquí está una palabra que le acompaña, crianza de animales domésticos. Cuidado que me diga, profe, yo tengo en mi casa mi tortuguita, entonces estoy criando ya, ¿eso qué sería? ¿Ganadería ya? No, la ganadería es solamente crianza de animales domésticos, ¿ya? Entonces, muchachos, ¿para qué crían estos animales? Para el aprovechamiento directo y también indirecto. ¿Cómo sería el aprovechamiento directo? Miren, tenemos dos palabras, directo e indirecto. Directo sería pues cuando obtenemos de este animal la carne, la leche, el huevo, ¿no? ¿Y cómo sería el aprovechamiento indirecto? Podría ser a través de su fibra, ¿no? La lana, el cuero y entre otras cosas, ¿ya? Sus plumas también, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Igual que en la agricultura, la ganadería también se divide de dos maneras. Ganadería intensiva y la ganadería extensiva. ¿Ya? Obvio, la intensiva es la que genera mayor producción. Acá está, producción a gran escala. Profe, ¿y esta producción a gran escala con qué finalidad y por qué? Para tener una producción a gran escala se emplean razas mejoradas. Porque en este tipo de ganadería, por ejemplo, cuando hablamos de los vacunos, vamos a decir que se van a criar algunos vacunos o vacas, para ser exactos, con solo una finalidad. Por ejemplo, esta vaca para que produzca exclusivamente leche, una vaca lechera. Esta de acá solamente para la reproducción. Imagínense. Y esa de allá puede ser exclusivamente para la producción de carne, por ejemplo. Entonces, en esta ganadería, ¿no? Las razas son mejoradas y constantemente se preserva esas razas. Justamente para eso cuentan con asesores técnicos, profesionales, especialistas en el tema, zootécnicos y veterinarios, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, ¿qué técnicas se emplean para mejorar las razas? La famosa inseminación artificial, ¿ya? Ahora, los animales en una ganadería intensiva cuentan con una alimentación balanceada. Pastos naturales, se alimentan con soya, se alimentan con harina de pescado y entre otras cosas. Miren, su crianza es estabular, o sea, en lugares cerrados, pequeños, aprovechan al máximo los recursos que poseen. Está orientado a la industria lechera, o sea, industria de los lácteos, ¿no? Entre otras cosas, ¿ya? Y la ganadería extensiva, profesor, ¿por qué se caracteriza? Porque emplea razas, miren, razas chuscas, o llamada también razas criollas. Y a otro, se caracteriza porque su alimentación, miren, de la ganadería intensiva, su alimentación ya no es balanceada. Su alimentación es en base a pastos, observen, pastos naturales. Profe, ¿y también se crían en establos? Generalmente no. Su crianza es una crianza a campo abierto. ¿Ya? A campo abierto. Eso se caracteriza. Ahí está.
es una crianza a campo abierto. Muy bien. Entonces, esas serían las diferencias entre una ganadería, ¿no? Profe, ¿cómo es la ganadería en la costa? La ganadería en la costa, muchachos, es netamente intensivo. Ahí está. Intensivo, altos niveles de producción. Profe, ¿y qué ganados es que se cría acá? Miren, niñitos, en la costa los ganados principales son, atentos, ¿cuáles son esos ganados, profesor? En la costa los ganados principalmente vienen a ser los vacunos. Vacunos, ojo. A los vacunos también se les suele decir bovinos. Ya hay que tener cuidado, vacunos o bovinos. ¿Qué más? Los cochinos, o sea, los porcinos, pues los cuchis. Ajá. ¿Qué más, profesor? Aquí también están los equinos, crianza de caballos. Está también, jóvenes, en la costa, la crianza de aves, la avicultura, ya, aves, los conejos. Están también los caprinos, cabras, pues sobre todo en el norte, ¿no? Caprinos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Cuál es el principal? Obviamente los vacunos. Profesor, ¿y en la sierra qué ganadería tiene? En la sierra la ganadería que predomina viene a ser pues la ganadería netamente extensiva. Salvo con dos departamentos serranos, Cajamarca y Arequipa, que netamente tienen ganadería intensiva. ¿Ya? ¿Qué ganados, muchachos, hay en la sierra? ¿Qué ganados se crían? Puede criarse de todo, pero siempre le van a dar prioridad a algunos de ellos. Los ganados más importantes de la sierra siguen siendo los vacunos. Pero ganados propiamente serranos vienen a ser los auquénidos, ¿no? Las llamas, las alpacas, ¿no? Sobre todo en Puno, en las mesetas como la meseta de Parinacocha, meseta de Galeras, entre otros, ¿ya? Vacunos, auquénidos. También tenemos acá los ovinos, no son bovinos, sino ovinos, o sea, las ovejas. Tenemos la crianza, por ejemplo, de las abejas ahora, o sea, la apicultura. Tenemos, por ejemplo, la crianza acá de los cuyes, ¿no? Ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, listo. Profe, ¿qué más? Me olvidaba, en la sierra, aparte de los cuyes, también se hace la crianza de la, miren, esto les va a dejar con el ojo abierto, cochinilla. ¿Qué? ¿Cochinilla en ganadería? Claro, son animalitos, muchachos, no vayan a confundir con agricultura, ya, etcétera. ¿Cuál es la prioridad, profesor, en ganadería en la sierra? Vacunos y los auquénidos. Por ejemplo, en los auquénidos lo que se cría para poder consumir la carne principalmente son la llama y la alpaca, ¿ya? Pero se crían también animales como la vicuña con la finalidad de obtener su fibra, con la finalidad de obtener su lana, que es la fibra más fina del mundo. Ajá. Ahora, profe, ¿y en la selva qué tipo de ganadería es? En la selva tiene ganadería intensiva y también ganadería extensiva. Ya saben, intensiva en la selva alta y extensiva en la selva baja. ¿Ya? Esa sería la característica de la ganadería. Ahora, profe, ¿y qué ganados? Miren, los ganados que se van a criar en la selva principalmente están relacionados con los vacunos. Y dentro de estos vacunos hay algunos que son muy característicos. Por ejemplo, se va a criar el famoso cebú. Ajá. ¿No? El cebú. Se va a criar obviamente el famoso Amazonas, es una especie propia, nativa, autóctona. Bueno, esas palabras no estarían tan correctamente utilizadas. Es una especie creada, ¿no?, en la Amazonía, justamente por eso le han puesto ese nombre, ¿no? Es el cruce de una cebú con un toro bronzuís, ¿no? Entonces, con eso han mejorado o han obtenido una especie distinta denominada Amazonas, ¿ya? Entonces, profesor,
Si hablamos de Ayacucho en agricultura y ganadería, ¿en qué sobresale? Ayacucho en agricultura es el número 1 en la producción de tuna. Ya exportador de tunas vamos a volvernos, ¿ya? ¿Qué más? También número 1 en la producción de tara, para la industria farmacéutica sobre todo. ¿Qué más, profe? Y en ganadería, Vicuña número 1, no hay discusión ahí. Segundo, en la producción de caprinos, o sea, de cabras, y también en cochinilla, ¿ya? Esas serían las características de la agricultura y ganadería, tanto para la región Ayacucho. Muy bien, pasamos a la actividad extractiva. Seguimos en sector primario, La actividad extractiva empezaremos con la pesca. ¿Qué es la pesca? Alguien me dirá, es la extracción de peces. No necesariamente. Entonces diremos, la pesca es la extracción también de peces, pero no es el único, ¿ya? Entonces diremos, es la extracción ¿de qué? De recursos. ¿Qué recursos? De recursos hidrobiológicos. Atentos, La pesca es la extracción de recursos hidrobiológicos. ¿De dónde? Puede ser de ríos, puede ser de lagos, ¿ya? Y puede ser de mares también, pues. Ahí está. Miren, etcétera. Ya está. Entonces, muchachos, vamos a conocer nosotros los tipos de pesca. ¿Qué tipos de pesca? Miren, 2 tipos. No se me adelanten, cuidado que me digan pesca artesanal e industrial. Todavía no. Pesca marítima y pesca continental. Fácil, pues. Pesca marítima se realiza en los mares. Obvio, ni modo, ¿no? En los mares, ya está. En cambio, la pesca continental se realiza en ríos, en lagos y en lagunas. Eso sería en el continente, pues nos está diciendo. Profe, ¿cómo sería la pesca marítima? La marítima a la vez es de 2 tipos. La pesca artesanal y la pesca industrial. ¿Cómo es la pesca artesanal, profesor? Es aquella que se realiza pegada a la costa. O sea, esta pesca se realiza, no desde la orilla, miren, así voy a poner, desde la orilla hasta más o menos las 5 millas marinas. ¿Ya? O sea, ese es de ancho, ese ancho tiene la pesca artesanal, 5 millas marinas. Ahí está, listo. Ahora, profesor, ¿y la pesca artesanal qué más? Se realiza desde las caletas. Estos son una especie de puertos escondidos, ¿no? Ya caletas, son puertos artesanales. Utiliza embarcaciones pequeñas, por lo tanto su extracción también va a ser pues en menores proporciones. La pesca artesanal increíblemente genera más empleo. ¿Qué, profe? ¿Estás loco? ¿La pesca industrial sería la que genera más empleo? No, muchachos. La pesca artesanal es la que genera más empleo. ¿Por qué? Porque obviamente se requiere de más mano de obra para poder extraer los recursos. En cambio, en la pesca industrial ocurre lo contrario. Como ya es mecanizada, las máquinas reemplazan a las acciones del hombre, por lo tanto se requiere menos personas para este trabajo. ¿Ya? Ahora, la pesca artesanal está orientada al consumo directo, o sea, para los mercados directamente. En cambio, la pesca artesanal está orientada a la industria, a la producción de harina de pescado, aceites, conservas, entre otros. Entonces, el Perú, ojo, el mar peruano es el mar más rico del mundo. Profe, ¿y por qué a la sierra ni siquiera muchas veces llega pescado fresco? Justamente porque la mayor parte de los pescados son destinados a la industria y nosotros compramos ya el pescado de otros países como Chile, ¿no? Importamos pescado. ¿Qué? Teniendo tantos recursos, sí, porque la mayoría es empleada para la industria, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces eso sería la característica de la pesca industrial y artesanal, ¿no? A ver, sin duda la pesca industrial es la que contribuye con mayor ingresos económicos al PBI, ¿ya? A ver, la pesca continental, les dije, en ríos, lagos y lagunas, entonces quiere decir que hay pesca en la costa, en la sierra y en la selva.
¿Ya? Profe, ¿en dónde se realiza en la costa? Obviamente en la costa se realiza en ríos, ¿no? Solamente en ríos, pues. ¿Qué cosas se extraen en la costa, profe? Mira, niño, mira, niña, en la costa se extrae camarones. Camarones y se extrae, por ejemplo, conchas, ¿no? Conchas negras. Camarones en los ríos de Arequipa y el río Ica, ¿no? Y las conchas negras principalmente en el departamento de Tumbes. Ya está. Profe, ¿y en la sierra dónde se extrae? En la sierra, bebito, se extrae en ríos, ¿ya? Ríos y lagos, vamos a poner pues, lagos y lagunas. Ajá. ¿Y qué cosas se extrae en la sierra? En la sierra se extrae, por ejemplo, el más importante, trucha, obvio, pues trucha, aunque no es un pez propiamente andino, ni, ojo, no es un pez peruano, es un pez traído desde Canadá. Ya, entonces, ríos, lagos, lagunas, se extrae la trucha, se extrae el bagre, también en la selva hay bagre, ¿eh? Se extrae el pejerrey, ahí está pejerrey, no se confundan con ese pejerrey del mar que es así de chiquitito, ¿no? Que con hueso y todo a veces lo devoramos. Este pejerrey serrano es más grande que la trucha. ¿Ya? ¿Qué más? El suches, ¿no? Entre otros. Ahí está. Esas serían las especies extraídas en la sierra. Profe, ¿y en la selva? Principalmente en ríos y las famosas cochas o llamadas también tipishkas. ¿Ya? ¿Qué se extrae acá? En estas cochas o tipishkas se extraen peces como por ejemplo el paiche, el pez más importante, la doncella, riquísima, ¿no? Doncella, el zúngalo, ajá, el boquichico. Profe, hay otro pez más, más famoso, sí, el pez denominado paco, ajá. También podemos mencionar, por ejemplo, la piraña. ¿Que la piraña se come? Por supuesto, se come, pues, rico es, ¿ya? Ahí está, entonces, esos serían, muchachos, los diferentes o las diferentes especies extraídas en la Amazonía. Sin duda el paiche es la especie más representativa, más importante. Profe, en la sierra la trucha, en la costa los camarones. Profe, pero ¿y en el mar cuáles son las especies más extraídas? En el mar peruano, las especies más extraídas vienen a ser principalmente la anchoveta y el atún. El atún en el norte, la anchoveta en el centro y sur. ¿Ya? Muy bien, entonces muchachos, dejamos de lado la primera actividad extractiva que sería la pesca. Bien, muchachos, hablaremos ahora de la segunda actividad extractiva, la minería. Para muchos economistas y entendidos de la materia, esta sería la actividad, ¿no? El boom que estamos atravesando en el Perú. Alguien decía, profesor, tantos millones ha invertido el Perú durante esta pandemia para dar bonos a diferentes instituciones, ¿no? Principalmente el famoso bono Reactiva Perú, que ha generado más subsidios a empresas grandes y no a empresas pequeñas, que ha generado mucha polémica en la población. ¿Y todo ese dinero de dónde ha salido? Ha sido el ahorrito que tenía el Perú durante varios años de las exportaciones, principalmente de los diferentes minerales, aunque también ha solicitado préstamos, pues, ¿no? Pero, vuelvo a reiterar, la minería es la principal actividad económica del Perú. ¿Qué es la minería? Es la extracción de los minerales del suelo y del... aquí está mal. Del suelo y del... Vamos a poner acá, del suelo y el subsuelo. Ajá. Entonces, cuando nosotros hablamos de los minerales, obvio, no dudes jamás que vas a tener tú 3 tipos de minerales, ¿ya? Los minerales denominados minerales metálicos, los minerales no metálicos y los minerales energéticos. Afortunadamente el Perú tiene los 3 tipos de minerales, ¿ya? Energéticos, no metálicos y metálicos. Profe, pero ¿cuál es el más importante? Claro, el más importante viene a ser los minerales metálicos y los energéticos porque son grandes fuentes de dinero, de divisas.
Profesor, los metálicos podría estar el oro, la plata, el hierro, el cobre, el zinc, el estaño, entre otras cosas. Profe, y en los no metálicos, aquí hay importante, la arena, la piedra caliza. Está, por ejemplo, podríamos mencionar la arcilla, los fosfatos, ¿no? Son minerales no metálicos. Y los energéticos, está, por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas natural. También podríamos ponerlo como un recurso energético, el uranio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, muchachos, estos son los recursos mineros que posee el Perú. Pero les vuelvo a reiterar, son considerados recursos energéticos y los recursos metálicos son considerados como los recursos estratégicos. ¿Por qué, profesor? Estratégicos porque son la fuente de la riqueza peruana. A ver, ¿qué características tiene toda la minería peruana? Miren, dice todo recurso minero es propiedad del Estado. Si yo en mi pequeña parcela que recibí como herencia no encuentro oro, estoy feliz porque voy a ser millonario, ¿no? Sin embargo, el terreno no me pertenece cuando el Estado se entera, porque todo ese terreno será expropiado. La riqueza, ¿a quién le pertenece? Al Estado peruano. Profe, pero te lo quitan nada más, ¿te pagan? Por supuesto, tienen que pagarte, ¿no? Sin embargo, no te pagan pues todo el valor que podría tener para ti con toda esa riqueza. Ya, otro, el Perú es un país polimetálico, o sea, tenemos diversidad de metales, oro, plata, hierro, cobre, zinc, muchos metales. Y miren, qué interesante es el Perú. Los minerales metálicos se encuentran en la sierra, ¿no? Ahí abundan. En cambio, los minerales energéticos predominan en la selva y en la costa, el petróleo y el gas natural. Entonces, acá dice algo importante que ya manifestábamos desde hace rato y lo hemos ido repitiendo una y otra vez. ¿Cuál? Que la minería, ¿no?, es el que inicia la cadena. No me vayan a decir la cadena alimenticia, inicia la cadena económica. ¿Por qué? Porque es la base de la economía peruana. ¿Y por qué? Porque genera mayores ingresos de divisas por las exportaciones que realizamos de este material. Ojo, nosotros somos considerados un país exportador de materia prima. En el cuadro que hicimos en sector primario, secundario, terciario, recuerda, primario, secundario, terciario, dijimos lo siguiente: primarios, productivos y extractivos; secundario, transformación; y terciarios, servicios. Países desarrollados dependen su economía exclusivamente del sector secundario, o sea, de su industria. Países como el Perú depende su economía principalmente del sector primario, netamente de la obtención y la venta de su materia prima. Eso recuérdalo, hijito, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Vamos a decir también que el mineral de mayor extracción en el Perú es el cobre. Por lo tanto, el que se realiza grandes ingresos por su exportación también viene a ser el cobre, pues. Pero lo escribí con verde, bebito. Mira, la minería, sea cual sea, ¿no?, va a generar siempre contaminación, depredación del ambiente, y también va a provocar conflictos sociales. Justo en estos días, ¿no?, en Cusco, ¿no?, se están generando protestas de campesinos que están reclamando a una empresa minera por sus derechos. En Apurímac hace poco también, en Las Bambas, están reclamando los derechos que estas empresas generalmente están omitiendo, ¿ya? Están abusando de los derechos de la población, por ejemplo. Entonces, es la actividad que genera más dinero, pero también es la que genera más pleitos en el Perú, más descontento en la población. Porque, ya todos sabemos, la repartición de las ganancias se realiza de manera totalmente desigual. Los lugares que tienen gran minería se caracterizan en estos días por ser las regiones más pobres, y eso es lo más paradójico, ¿no? Sin embargo, nuestros representantes políticos nos dicen que la minería, o gracias a la minería, el Perú ha progresado, pero sigue existiendo hambre, sigue existiendo desigualdad en la educación, en la salud, y se ha evidenciado fuertemente en este proceso de la pandemia, por ejemplo, ¿ya?
Muy bien, pasamos acá. Forma de extracción, vamos a extraer los minerales metálicos. Los minerales metálicos más extraídos son 6. ¿Quiénes? Obvio, el cobre, el oro, el zinc, ¿ya? ¿Qué más, profe? La plata, ¿no? El plomo, ahí está. ¿Tenemos cuántos hasta acá? Y vamos a poner cobre, oro, plata, zinc y el estaño. Ya, ahí está. Esos serían, jóvenes, y el hierro, obviamente, ¿no? Serían los minerales más extraídos en el territorio peruano. Profe, ¿y cuántos tipos de minería hay? Para extraer la minería o los minerales metálicos existen 3 tipos de minería. La gran minería, que extrae en aspectos de volumen el 55%, ojo, de minerales lo extrae la gran minería. La mediana minería, y la gran minería está conformada pues por empresas transnacionales, empresas extranjeras, grandotas, ¿ya? La mediana minería representa el 30% del volumen de extracción. Ya, hasta ahí sería un 85%. Y la pequeña minería tan solo el 15% en volúmenes de extracción. Entonces acá vamos a hacer una aclaración. La gran minería es aquella que extrae grandes cantidades de recursos mineros, por lo cual también genera mayor depredación, mayor contaminación. La pequeña minería está conformada por minería formal y también informal, la famosa minería ilegal, ¿no? Esta depreda bosques principalmente. Ahora, ¿qué formas de extracción? Hay 3 formas de extracción. Cuando los minerales se extraen así, haciendo túneles, se llama extracción a través de socavones. Socavón, túneles o galerías. Pero cuando se hacen grandes huecos, orificios en la tierra para obtener los minerales, se llama tajo abierto. Y obvio, cuando se extraen los minerales en lo que viene a ser los ríos o en los cauces de ríos, se llama minería aluvional. Ajá, ahí está. Profesor, la gran minería, ¿cuál de estos 3 utiliza? Tajo abierto. La mediana y la pequeña minería, socavón, y la minería informal, sobre todo, la aluvional. En Madre de Dios se realiza este tipo de extracción, la minería aluvional. Qué feo. Destruyen bosques, depredan ecosistemas, ¿no? Extinguen animales, plantas, etc. ¿Ya? Ahora, pero también en el Perú se hace la extracción de recursos energéticos como el petróleo y el gas natural. Profe, ¿en el Perú hay petróleo? Por supuesto. En el Perú tenemos petróleo principalmente en la costa norte. ¿Ya? Piura, Tumbes. Tenemos también en el Zócalo norte, ¿no? Frente a Tumbes y Piura. Ahí está. Pero la mayor cantidad de petróleo en el Perú se encuentra exclusivamente en la selva peruana, en la selva nororiental. ¿Dónde exactamente, profesor? En un departamento denominado Loreto. Y ustedes saben que para transportar el petróleo desde Loreto hasta Piura se ha construido el famoso oleoducto norperuano. Ahí está, norperuano. Ese oleoducto es el que transporta el petróleo desde Loreto por toda la margen del río Marañón. Profesor, eso es lo que en las noticias aparece y dice que hay derrame de petróleo en el... Sí, esto es el responsable. Está extraído por una empresa peruana, famoso Petroperú, ¿no? Ahora, y el gas natural existe en 3 departamentos, en donde principalmente vamos a poner acá, Ucayali, en Madre de Dios y también en Cusco. Sin duda, tú recordarás que el gas más importante es el de Cusco, el famoso gas de camisea, ¿ya? Así vamos a poner, gas de camisea.
Para esto, jóvenes, también se ha prácticamente construido un ducto para transportar este mineral. Se llama gasoducto norperuano. Este gasoducto norperuano transporta el gas desde Cusco, miren, sale de Cusco, pasa por Ayacucho, atentos Ayacucho, pasa por Huancavelica, pasa por Ica y un ramalcito llega hasta el departamento de Lima. El otro gasoducto, ¿no?, se llamaba gasoducto surperuano, el cual hasta estos momentos está paralizado su construcción por estos actos que se han encontrado, actos de corrupción durante el gobierno de Ollanta Humala Tazo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muchachos, nuestro país es un territorio, es un estado que depende exclusivamente de los recursos mineros, de la venta de la materia prima. Vendemos no solo minerales metálicos, también vendemos minerales no metálicos. Hace poco han publicado anuncios de que en Puno se han encontrado grandes reservas de este mineral blanco, oro blanco le llaman ahora. No estamos hablando de la droga, ¿no? Estamos hablando de litio que utilizan para las baterías, ¿no? Entonces, es importante, muy importante. China es el principal comprador. Ojo, el principal comprador de nuestra materia prima es China. Luego viene Estados Unidos, pero principalmente es China, ¿ya? Muy bien, muchachos, con eso habríamos llegado nosotros al final de esta clase, ¿ya? Muy bien, nos vemos hasta la próxima.